¿qué tal? Yo soy el profesor Juan y esta es nuestra clase de español. Sean bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a tratar un tema literario. Vamos a hablar de las fábulas y los cuentos. Iniciaré con una pregunta. ¿Alguna vez tu familia te ha contado una historia? Tal vez has tenido la oportunidad de que en tu cama, antes de descansar, tu padre o tu mamá se acerquen para contarte una historia que te entretiene y que te deja una lección. Pues bien, posiblemente ese relato que te han contado se trate de una fábula o tal vez de un cuento. Hoy vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro género. Nuestros objetivos para el día de hoy: nombrar las características de las fábulas y los cuentos, es decir, enunciar los rasgos que las distinguen, que hacen que se parezcan y que se diferencien un género del otro. Y también vamos a mencionar cuáles son los tipos de cuentos según la temática que desarrollen. Por lo tanto, nuestros temas son la fábula y el cuento, y además la clasificación de los cuentos según la temática que tratan. Iniciamos ahora mismo. Posiblemente en alguna oportunidad has tenido la ocasión de escuchar una historia cuyos personajes son animales. Pues bien, se trata en ese caso generalmente de una fábula. Sí, bueno, aunque habrá que distinguirla de un cuento que también puede tener personajes animales. Vamos a conocer los rasgos de las fábulas para que no haya ninguna confusión. Para eso, vamos a empezar leyendo esta pequeña fábula como ejemplo. Quiero que sigas conmigo la lectura, por favor. La fábula se llama El buey y la cigarra, del escritor fabulista español Tomás de Iriarte. Escúchala. Arando estaba el buey y a poco trecho la cigarra cantando le decía: ¡ay, ay, qué surco tan torcido has hecho! Pero él le respondió: señora mía, si no estuviera lo demás derecho, usted no conociera lo torcido. Calle pues la haragana reparona, que a mi amo sirvo bien, y él me perdona, entre tantos aciertos, un descuido. Miren quién hizo a quién, cargo tan fútil, una cigarra al animal más útil. Mas, ¿sí me habrá entendido el que a tachar se atreve en obras graves un defecto leve? En esta historia que Tomás de Iriarte nos cuenta en forma de verso, como podrás haberlo notado, tenemos el relato de un buey que está trabajando de manera muy dedicada, de manera muy ardua, en arar la tierra, en hacer los surcos donde se deposita el maíz. Aquel surco es perfecto. Uno tras otro, los surcos van quedando en una perfecta linealidad, pero comete una pequeña falla y entonces salta la cigarra, que es lo que nosotros conocemos en el campo como las chicharras, esos insectos que emiten un sonido, sobre todo cuando va a llegar la época de las lluvias. Pues bien, la cigarra salta y le dice: has cometido un error. Reflexionemos un poco. ¿Cuántas veces que nosotros hacemos algo y lo hacemos bien, cometemos un pequeño error y sale alguien a decirte que te equivocaste? Para el autor, esas personas son necias y son envidiosas. Bien lo dice la lección al final de la historia. Muy necio y envidioso es quien afea un pequeño descuido en una obra grande. Esto que acabamos de leer es una fábula. Veamos sus características. Primero, es un relato breve, incluso muy breve, que se lee de manera muy rápida. Está escrito en prosa o también puede estar escrito en verso. En este caso, la fábula del señor Tomás de Iriarte se encuentra en verso. Tiene rimas, tiene musicalidad, tiene ritmo, y eso lo distingue. La manera de hacer prosa es la forma normal, cotidiana, tal como nosotros hablamos o como escribimos. Segunda característica, los personajes son animales. Los personajes representan además habilidades, o mejor dicho, cualidades, que pueden ser virtudes o pueden ser defectos de los seres humanos. Por ejemplo, en este caso, el buey representa la laboriosidad, en tanto que la cigarra representa pues la envidia y la necedad.
Puede ocurrir en algunos casos que intervengan además seres inanimados como una piedra, como el agua, como una lima, un objeto cualquiera, y a veces intervienen seres humanos. Pero en la mayoría de los casos son animales. Tercera característica, deja una enseñanza, lección o moraleja que generalmente se encuentra al final del relato. En el caso del buey y la cigarra, don Tomás de Iriarte lo pone al final. Muy necio y envidioso es quien afea un pequeño descuido en una obra grande. Esta moraleja lo que pretende es que tú tengas un cambio de actitud a partir de la historia que has leído y que no seas, en este caso, ni necio ni envidioso, ni necia ni envidiosa. Con esto terminamos la primera parte que se refiere a la fábula. Vamos a continuar ahora con el cuento. Iniciaremos con las características. ¿Cuáles son? Igual que la fábula, el cuento es una narración breve. Esta brevedad es relativa, hay unos brevísimos, hay unos un poco más extensos. Sin embargo, son historias que se pueden leer o conocer de una sola vez. Es decir, no necesitas esperar varios días como en una novela para poder leer toda la historia. Siguiente característica, está escrita en prosa. Esto la diferencia de la fábula, porque la fábula también se puede escribir en verso, pero no, el cuento se escribe de manera normal, es decir, de la forma cotidiana en la que hablamos. Y finalmente, tiene un solo tema, una sola situación y pocos personajes. Para ejemplificarte estas tres características, hemos seleccionado, pues, como referente el cuento El Príncipe Feliz del autor inglés Oscar Wilde. Nos habla de la historia de una estatua, la estatua del Príncipe Feliz, que se encuentra en el centro de la plaza de su pueblo y que alberga el alma del príncipe ya fallecido. Esta estatua es hermosa, tiene por ojos un par de zafiros, tiene una espada cuya empuñadura tiene una piedra preciosa, un rubí, y además toda ella está cubierta con láminas de oro. Pues esta estatua que está ahí se ha dado cuenta que en su pueblo hay mucha pobreza, hay mucha miseria. Y se ayuda de una golondrina para que pueda repartir en estas gentes pobres las riquezas que él posee. La empuñadura de su espada, que es un rubí, y además los dos zafiros de sus ojos. Y por último, el baño de oro, las laminitas de oro con el cual está cubierta. La golondrina accede. Primero regala el rubí, luego los zafiros, lo cual hace que el príncipe quede totalmente ciego, y después, poco a poco, la golondrina desprende a solicitud del mismo príncipe cada una de las laminitas de oro, de tal forma que la estatua queda totalmente deslucida, opaca, triste. Precisamente en esta parte de la historia la golondrina decide no partir hacia donde tiene que ir porque es una ave migratoria y se queda acompañando al príncipe feliz a pesar del invierno y del frío. El relato que tenemos aquí es el fragmento final. Si quieres saber cómo termina esta historia, te invito a leerla y compartirla con tus compañeros. Como podrás ver, es una historia breve, está escrita en prosa y además tiene un solo tema: la pobreza del pueblo y la ayuda del príncipe feliz. Una sola situación, la voluntad del príncipe por hacer feliz a su pueblo, y pocos personajes, la estatua y la golondrina. Son los dos personajes esenciales. Pues bueno, este es, como te decía, un cuento. Pero hay diferentes tipos de cuentos según sea la temática que tocan. El que te acabo de contar del príncipe y la golondrina se trata de un cuento maravilloso. ¿Por qué? Tiene personajes que no pertenecen a la realidad. No vamos a ver nunca en la vida real a una golondrina hablando con una estatua, y tampoco a un gato que calza unas botas y se va a impartir justicia en una comarca de la Edad Media. Hay otros tipos de cuentos que sí se parecen más a la realidad y se llaman precisamente así, cuentos realistas. Generalmente son personajes comunes que podemos encontrar en nuestra realidad o en nuestra historia. A veces incluso estos cuentos se basan en hechos que realmente ocurrieron, hechos históricos de una nación.
Tenemos también los cuentos de aventuras. Eso seguramente te gusta mucho, sobre todo a los chicos, aunque esto no quita también que a las chicas les pueda gustar, que los personajes pasan por diferentes situaciones que tienen que sortear a través del ingenio, de la fuerza, de la astucia y de las habilidades que poseen, hasta lograr su cometido. Hay otro tipo de propósito en este cuento que vamos a ver ahora, el cuento romántico. Las historias de amor, posiblemente ahora no te interesen mucho, pero te aseguro que en unos cuantos años te resultarán maravillosas. Luchar contra todo por alcanzar aquel amor que parece imposible. Son las historias o cuentos románticos. Tenemos también los cuentos fantásticos. Como puedes ver, se trata de seres extraordinarios como un unicornio o un dragón o un hada o unos elfos. Son seres mágicos. Algunas de las películas que han tenido éxito en nuestro medio se basan precisamente en estas historias que, aunque no lo creas, tienen su origen allá en la Edad Media. Finalmente, tenemos los cuentos populares. Estos cuentos no están escritos, sino que se transmiten de forma oral a través, de la palabra. Los abuelos se lo cuentan a los nietos, cuando estos crecen se los cuentan a sus nietos y así sucesivamente. Para el caso están los cuentos del tío Coyote y el tío Conejo. Si tú le preguntas a tu abuelo, a tu abuela, a una persona adulta de tu comunidad, seguramente conoce algunos de estos relatos. Bien, con este tema vamos llegando entonces a la hora de la tarea. En esta ocasión te voy a dejar que investigues en la biblioteca de tu escuela o de la comunidad acerca del fabulista hondureño Luis Andrés Zúñiga. Hay muchas fábulas interesantes, bonitas, que este escritor nos ha legado a nosotros y además es propio, es de Honduras. Puedes investigarlas y realizar diversas actividades en el aula, por ejemplo, leerlas en voz alta, hacer ilustraciones que puedas pegar en la pared de tu aula, podrías también dramatizarlas, es decir, representarlas a cada uno de los personajes y analizar desde luego la lección o moraleja que nos dejan estas fábulas. Te agradezco tu atención. Vamos a revisar qué objetivos hemos cumplido hoy. Nombramos y caracterizamos las fábulas y los cuentos, distinguimos unos de otros, vimos sus similitudes y sus diferencias. Además, clasificamos los cuentos en 6 tipos según la temática que estos tienen. Nuestros contenidos conceptuales que desarrollamos, la fábula y el cuento y la clasificación del cuento según la temática. Hemos terminado por hoy, espero que te haya gustado, haz tu tarea y nos vemos a la próxima.